Buenos días. Es la primera vez que me veo en una situación como esta, que uno tiene la sensación de ser una especie, no sé, una especie de gladiador luchando contra sus propios límites, ¿no? Y he salido con un periódico deportivo, después intentaré justificar por qué, pero permítanme ya que lea al titular: 2 gallos en un corral. Después intentaré explicar el sentido de este periódico y por qué lo saco aquí. Ven ustedes, estamos en una situación en el mundo educativo en el que es posible que ocurran cosas como las que hoy pues trae un periódico de Barcelona, en el que plantea un gran titular considerando que no necesita justificación, que es evidente por sí lo que está diciendo, y el titular es: se ha inaugurado en un determinado barrio de Barcelona, por cierto bastante humilde, una escuela sin pizarras. Claro, como la idea es nueva y es innovadora, parece que no necesita ser argumentada. Se ha inaugurado una escuela sin pizarras y eso es innovador. Y como es innovador, no hace falta decir nada más. ¿Por qué? Porque en el discurso pedagógico actual, si lo pensamos un poco, resulta que en el orden de nuestros valores lo nuevo ha sustituido a lo bueno. Es decir, lo bueno necesita justificarlo, lo nuevo no. Es nuevo, es innovador y ya se justifica a sí mismo. No necesita un aval teórico que lo plantee. Sin embargo, en la práctica, y esto es lo que me interesa, pues introducir una reflexión, muchas de las cosas que se nos presentan como innovadoras y como buenas, de innovadoras no tienen nada, son muy antiguas, lo cual no evita que sean buenas. Quisiera, por lo tanto, centrar mis palabras más que en una crítica o en una defensa de la innovación, en una defensa, eso sí, firme de la innovación crítica. Introducir algún elemento que nos permitan pensar una innovación crítica. Decía que muchas de las ideas que hoy se están planteando, se están presentando como innovadoras, pueden ser buenas, pero no son nuevas. De hecho, piensen ustedes que el Learning by Doing, que hoy pues, forma parte de cualquier programa de una escuela innovadora, tiene más de 100 años. Es decir, la escuela de Dewey, que en Estados Unidos pues, recibió el nombre de escuela progresista, en los años 30 fue mayoritaria en el país. Y no solamente fue mayoritaria en el país, sino que cuando los rusos, después de la revolución, necesitaron diseñar una escuela nueva que estuviera de acuerdo con los ideales emancipatorios nuevos, etcétera, etcétera, llamaron a Dewey para que fuera a Moscú. Y en el 28 Dewey fue allá, fue a Moscú. Y la escuela creada por la revolución, Lunacharsky, el comisario de educación, partía de las ideas de Dewey. Cuando nosotros analizamos aquello que se llamaba la escuela progresista norteamericana, pues el principal objetivo era el niño al centro, que tampoco es una idea ni tan siquiera del siglo XX, es de finales del XIX. Y después es muy interesante recoger las críticas que los contemporáneos, que eran los críticos, las críticas que se planteaban a esa escuela, pues decían: esta escuela se caracteriza por una serie de fobias. ¿Cuáles eran esas fobias? La primera, la fobia al pupitre. Segunda, la fobia al libro de texto. La fobia al aula. La fobia a la clase magistral. La fobia a las evaluaciones. La fobia a la asignatura. Y esto es lo que hizo mella, esa crítica, hizo tanta mella en Dewey, en el propio Dewey, que en el 38 escribe una revisión de la que posiblemente su obra más conocida, Democracia y Educación. Democracia y Educación es del 16. Ha dado origen, Democracia y Educación, a todo el auge de la escuela progresista norteamericana. Y en el 38 hace una reflexión muy crítica. Hay que decir que en el 38 ya sabe lo que ha pasado también en la URSS, que ha venido Stalin y mandó parar. Y dijo: señores, no me interesa esta escuela, lo que necesito es gente que sea capaz de tirar los planes quinquenales para adelante. Y él ha visto también
El gran fallo, lo escribe y hace una reflexión muy interesante sobre la escuela progresista y dice, esta escuela progresista ha estado más preocupada por situarse en contra de lo que llama la escuela tradicional que por plantearse un discurso propositivo propio a partir de sus propias evidencias. Y yo creo que esa es exactamente la situación en la que estamos. Hemos construido un fantasma que es la escuela tradicional y entonces cualquier escuela que se quiera considerar innovadora dice la escuela tradicional es esto y nosotros hacemos lo contrario. La escuela tradicional tiene pizarras y nosotros no tenemos pizarras. Con ese discurso me parece a mí que se está condenado a plantearse o a moverse siempre en una situación negativa. De todas maneras me pueden decir, sí, pero el argumento fundamental de la escuela innovadora no es este. El argumento fundamental, tal como se está planteando, y si lo interpreto bien, es que el siglo XXI es un siglo con unos cambios tan veloces y tan rápidos que nos plantea unos retos nuevos que aún no acabamos de entenderlos y, por lo tanto, para enfrentarnos a retos que aún no conocemos, no necesitamos de la transmisión del saber, sino que necesitamos ser capaces de enfrentarnos a problemas nuevos. Tampoco esta idea es nueva, de hecho tiene 60 años. Es Peter Maurer que la plantea en Estados Unidos a principios de los 60, en Inglaterra a principios de los 60. Y quien la recoge literalmente y a partir de ahí se convierte entra en el debate educativo con toda viveza, es Richard Reilly, el secretario de Educación de Clinton, que dice, esto en el 2004 dice, en el 2010 tendremos trabajos que aún no conocemos, que utilizarán tecnología que aún no tenemos para resolver problemas que aún no somos capaces de identificar. Y este discurso tiene un éxito extraordinario. Si miramos un poco desde el 60 hasta aquí, creo que la conclusión que más de acuerdo está con los hechos es que si algo se está demostrando, no es que sea imprescindible tener una habilidad extraordinaria para resolver problemas, estoy planteando la escuela, sino disponer de un conocimiento competente, serio, por ejemplo en matemáticas o en el dominio de la lengua. El back to the basics, que se utiliza, es una expresión que se está utilizando en muchos ámbitos pedagógicos. Pero parece ser como si para liberar nuestra mente y ponerla en disposición de solucionar problemas, tuviéramos que liberarnos del lastre de la transmisión y sobre todo del lastre del conocimiento factual. El conocimiento factual y la transmisión son hoy pecados para muchas escuelas que se autoproclaman innovadoras. Y para repensar sobre esto es por lo que he traído este periódico. Porque les voy a hablar a ustedes de una teoría que quizás no valga un euro, pero quizás también pueda ayudarme a ser más explícito con lo que quiero decir. Este periódico es un periódico deportivo. ¿Tienen ustedes idea de la cantidad de datos que hay en cada página? De la cantidad de nombres propios, de números, de resultados. No sé, pero si analizásemos esto, un número de bytes, saldría una cantidad exagerada. Piensen ustedes ahora por lo siguiente, en un momento, que una cantidad equivalente de información, con una cantidad equivalente de información confeccionásemos un dossier y se lo entregásemos cada semana a nuestros alumnos y les dijéramos, lunes, pues el viernes vas a tener una evaluación o un examen. Piensen, si quieres, quizás sea más útil aquí pensar en una revista del corazón, la revista Hola, y llamémosla teoría Hola, si quieren. Les damos el lunes un dossier con tanta información académica como la que aparece en la revista Hola, y le decimos, el viernes te vamos a examinar, pero prohibido estudiar, solamente lo leerás una vez. Además, prohibido hacer mapas conceptuales, subrayar, trabajos en equipos, trabajos por proyectos. Lo leerás una vez en los lugares intelectualmente más inhóspitos. Ruidos, incapacidad de concentración, etcétera, etcétera. Y veremos lo que pasa. Posiblemente los padres se nos quejarían diciendo
que estamos pasando, ¿no? Es decir, que se estamos sometiendo a los niños a una presión extraordinaria. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con los periódicos deportivos o con la prensa del corazón. ¿O es que es acaso más difícil saberse los avatares biográficos amorosos de determinadas personas que la lista de los Reyes Godos? Y no estoy defendiendo el aprendizaje de la lista de los Reyes Godos, pero lo que me llama la atención es que te puedes encontrar con personas que saben de memoria las alineaciones de los equipos de fútbol de la Liga 56 y después te dicen: yo es que no servía para los estudios porque no tengo memoria. Esto hay que pensarlo muy en serio. Que yo no servía para los estudios porque no tenía memoria. No tengo memoria. ¿Cómo demonios sabes tantos datos? Acumulas tantos datos. Insisto, que hay muchísimos datos aquí. Cuando planteo esta cuestión, la respuesta que se me ofrece siempre es la misma: el interés. Si tienes interés, eres capaz de aprender cualquier cosa. Pero por dignidad antropológica me niego a creer que haya personas que nazcan con interés por las revistas del corazón. Es decir, con interés innato, genuino. ¿No será más bien que el motor del conocimiento no es el interés, sino que el conocimiento es el motor del interés? Planteo esta cuestión que me parece de una profundidad y además básica para entender muchas cosas. ¿No será que el conocimiento es el motor del interés? Porque miren ustedes, si no tenemos conocimiento, si no sabemos de qué va el mundo deportivo, dos gallos en un corral no quiere decir nada. Pero si repasamos los titulares que yo me he encontrado de algunas noticias, pues entonces te encuentras cosas realmente... El Atlético se siente a salvo del virus FIFA. Un hat-trick de Abdón pudo con el Oviedo. Nadal tumba a Karlovic y escala otra torre. Quiero decir con esto, para poder entender un texto, necesitas saber ya una gran cantidad de datos relacionados con el texto y disponer de una información, de un background muchísimo más amplio que el que te vas a encontrar en el texto. ¿A dónde voy con esto? Las conclusiones de la teoría Ola, o de la teoría mundo deportivo, como la quieran llamar, podrían ser las siguientes. Primero, no hay nada en el conocimiento que le impida ser transmitido. Y de hecho, estamos experimentándolo aquí ahora. Yo estoy intentando transmitirles a ustedes cosas. No hay nada en el conocimiento que le impida ser transmitido. Segundo, para conocer hay que saber. ¿Te puede parecer una paradoja? Pero eso es lo que da lugar a lo que en algunos lugares, y a mí me parece una expresión magnífica, el efecto Mateo. Conocerán ustedes la magnífica parábola evangélica de los talentos, en la que al final Jesús plantea una conclusión que parece un atentado a la equidad. A quien tiene se le dará y tendrá en abundancia, y a quien no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Pues bueno, nosotros somos los receptores que podemos entender perfectamente lo que está diciendo. Y lo podemos encontrar reflejado perfectamente en tercero de primaria. En tercero de primaria los niños hacen un cambio absolutamente revolucionario en su vida académica. Pasan de aprender a leer a aprender leyendo. Y en ese momento, el vocabulario disponible de cada uno les facilita la posibilidad lectora de una manera o de otra. Y quien más vocabulario tiene, más rápidamente aprende a leer y más rápidamente progresa. Y el más pobre de vocabulario, más le cuesta leer y más despacio progresa. Insisto, no será el conocimiento el motor del interés. Y en todo caso, cuando nos planteamos los conocimientos factuales, porque, insisto, parece como si el conocimiento factual fuese un lastre del que hay que liberarse para dejar disponibilidad a la resolución de problemas. Es que a veces se dice, y a mí me parece también que un poco rápidamente o demasiado rápidamente, se plantea incluso como un dogma, dice: el siglo XX fue el siglo de los conocimientos, el XXI será el siglo de las competencias. Y cuando analizas, primero tendríamos que ver cuál es la autoridad mundial capaz
de establecer cuáles serán las competencias en un futuro que afirmamos al mismo tiempo que, precisamente por la evolución, nos va a ser desconocido. Pero aceptemos que existe esa autoridad. Cuando analizamos las listas de competencias, lo que descubrimos es que básicamente en el fondo de las competencias hay una coincidencia. ¿Cuál es esa coincidencia? Resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad y competencia comunicativa. Dejamos sin considerar la problemática expresión de pensamiento crítico. Espero que no tomen como una expresión cínica lo que les voy a decir, pero en la práctica pensamiento crítico es aquel que coincide con el nuestro. Porque será muy difícil que si nosotros tenemos unas convicciones saltemos de alegría porque nuestro hijo tiene las convicciones opuestas. La creatividad. Pues miren ustedes, llevamos desde Torrance, el famoso test de Torrance en los Estados Unidos, hasta aquí intentando ser creativos. Y sobre la actividad, somos muy creativos en la retórica de la creatividad, pero aún no sabemos cómo crear un Mozart. Cuando hablamos de la resolución de problemas o de la creatividad, ¿es que acaso podemos resolver un problema sin tener conocimientos profundos, serios sobre ese problema? ¿Qué es una respuesta creativa sin una capacidad para enfocar desde una perspectiva nueva un problema que teníamos todos? De hecho, miren ustedes, la naturaleza se ha manifestado tal como la vemos ahora a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que ha ido cambiando ha sido la capacidad para hacer preguntas o para expresar preguntas que las generaciones anteriores no habían formulado. Esa capacidad para hacer preguntas, ¿cómo surge? Pues surge, Newton tiene una expresión magnífica cuando a un amigo suyo le escribe y dice: si he conseguido saber tantas cosas es porque he tenido la fortuna de cabalgar a hombros o de caminar a hombros de gigantes. La expresión después ha estado recogida en un libro de un astrofísico importante. Efectivamente, vamos a hombros de gigantes. Y hay que saber que todo el saber que nos precede no está eliminado en absoluto por las últimas aportaciones o las últimas investigaciones. Precisamente porque está sustentado en un saber básico, la escuela que realmente quiera innovar tendrá que plantearse muy en serio qué es ese saber básico. ¿Qué es lo que ocurre o cuáles son los límites de la teoría ola o la teoría mundo deportivo? Pues bien, los límites son muy sencillos. No nos exige el mundo deportivo, el ola, no nos exige que aportemos el esfuerzo de los codos. Ya lo hemos dicho, no necesitas subrayar, no necesitas hacer mapas conceptuales. Tu atención puede ir y venir, puedes estar en un momento haciendo una cosa, echar una mirada. Es decir, la capacidad atencional se adapta muy bien en su volubilidad a la lectura y a la adquisición de estos conocimientos. Ahora bien, los conocimientos complejos exigen de manera clarísima y determinante un dominio de la capacidad atencional. Y eso es lo que nos falta, eso es lo que nos cuesta. Dominar la atención es el esfuerzo básico y esencial de la educación. De hecho, para mí, y ahora más que nunca, el papel fundamental de la escuela es la educación de la atención. Pero ocurre que nuestra mente parece que está hecha de manera innata para divagar, para ir de un sitio para otro. De hecho, yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí nos distraemos muchísimas veces, y seguro que desde que he comenzado a hablar, más de uno de ustedes, pues la mente se les ha ido para un sitio para otro. Lo que caracteriza a la persona que sabe utilizar sus codos, que sabe utilizar, que tiene fuerza de voluntad, no es que no se distraiga, sino que es capaz de volver. La persona que se deja dominar por lo que los norteamericanos en inglés se llama the mind wandering, ¿no? La mente errante, si quieren, pues es que se deja llevar y aparece, va de un sitio para otro y además es entretenido y está bien. Hay algunos estudios que dicen que incluso el 47% de nuestro tiempo diario pues simplemente no estamos en lo que estamos. En la ducha es muy claro,
pero hay quienes dicen que hasta haciendo el amor el 10% del tiempo estamos en otro sitio. Me imagino que algunos innovadores le podrían llamar que estamos en el multitasking, pero no es exactamente así, ¿no? Hay, podríamos decir, un chip en nuestra mente que siempre está saltando a la motivación pasajera. Pascal decía, qué cosa más extraña y más débil es el ser humano, que con toda su grandeza es capaz de distraerse por una mosca que pasa a su lado. Es decir, ¿cómo somos capaces de concentrar la atención? Es decir, no hay nada, no hay ni capacidad de adquirir conocimientos, ni de resolver problemas, ni de ser creativos, si no tenemos de verdad un dominio de la atención, y diría más, un dominio de la atención profunda y sostenida. En estos momentos, podríamos decir, quizás voy a exagerar un poco, pero creo que me van a entender, que tenemos dos vías para desarrollar o educar la atención. Una, la farmacológica. Ya saben ustedes que hay muchísimos fármacos ya a disposición para concentrar al niño, para ese niño que está distraído, la hipermotilidad, con todos sus elementos para poderlo tener, para concentrarlo. Y la segunda, pues miren ustedes, es la vía tradicional del humanismo, la lectura lenta. No estoy hablando de la lectura, estoy hablando de la lectura lenta. Y la lectura lenta es aquella que no mira, no corre a la última página a ver si el mayordomo ha sido el asesino, sino que disfruta, siguiendo detenidamente pues la expresión escrita. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí hay también un elemento muy interesante. ¿Por qué la descripción ha desaparecido de la literatura infantil de una manera clarísima? Hagan ustedes la prueba y envíen un cuento a una editorial con descripciones. Les dirán que no tiene sentido, pero ni descripciones, ni subjuntivos, ni condicionales. Tienen que ser imperativos, presentes indicativos, oraciones cortas y sobre todo la acción. Verne hoy nos resulta indigerible. ¿Por qué? Porque ha perdido la batalla frente a Spielberg. El auténtico protagonismo de nuestras historias es la acción. Pero claro, disponemos de más herramientas que no sean la farmacológica, y insisto, en la lectura lenta para desarrollar la atención. Lo que ocurre, y aquí está la paradoja, es que también para leer y para comprender, y aquí está la utilidad de la teoría OLA, que la quieren llamar, es que necesitamos datos, necesitamos conocimientos, necesitamos información, y cuanta más información tenemos, mejor comprendemos. De hecho, parece que para entender un texto necesitamos comprender al menos el 90% del vocabulario que está ahí. Eso hace que para las personas que no estamos familiarizados, ¿qué les diría yo? Pues con economía, pues una revista de economía nos resulta realmente difícil seguir, o con el vocabulario taurino si quieren. Si no estás familiarizado con ese vocabulario, te resulta difícil seguirlo. Ahora bien, a medida que vas teniendo más conocimientos, más fácil lees, y cuanto más lees y más adquieres conocimientos, más interés se va desarrollando. Vamos a concretar. Si comenzaba diciendo que lo que necesitamos es una reflexión sobre la innovación y plantearnos a fondo lo que podría ser una innovación crítica, me parece que hoy los retos, no de una escuela innovadora, sino de una escuela que quiera ser una escuela de calidad, son básicamente dos. El primero, desarrollar a fondo una didáctica de la atención. Y una didáctica de la atención, a mi modo de ver, significa tener muy claros cuáles son los componentes de la institución, de nuestro centro, que consumen cantidades enormes de energía. Es lo que yo llamo las microurgencias. Cualquier persona que está en una escuela, posiblemente en cualquier otra institución, pero en una escuela especialmente, sabe que hay que estar resolviendo pequeños problemas continuamente. Y eso es lo que hace que el maestro muchas veces cuando llega a casa no parece que haya hecho nada notable y sin embargo está agotado. Y este agotamiento se debe a que ha estado continuamente resolviendo 5 cuestiones a la vez continuamente. Bien, en cada centro hay determinados componentes o si quieren determinadas fugas de energía.
Estoy pensando en esos claustros que son, ¿acuerdan la película aquella de la marmota? Que siempre estás tratando los mismos problemas. Siempre, siempre, si eres incapaz de ser resolutivo. A veces, y deberíamos hacernos esta pregunta, si una escuela fuese una empresa, ¿qué pasaría de la empresa si estuviese dirigida por un claustro como el nuestro? Claro, se me dice, es que una escuela no es una empresa, y tanto que lo es. Es una empresa que tiene función de crear conocimiento y además modificar comportamientos. Claro que sí, para eso llevamos a nuestros hijos a las escuelas. Y además se añadiría más, una buena escuela o un buen maestro es aquel que no ama al niño por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Para amarlo por lo que es ya están los padres. Ahí está la ambición. Incluso aquí subrayaría, el buen maestro es el que es el celoso guardián de lo que puede llegar a ser un niño. Eso no quiere decir que lo tenga determinado, pero sí que lo intuyes cuáles son las posibilidades más altas y las posibilidades más bajas de ese niño. ¿Cuáles son las fugas de energía? Pues todas aquellas que se expresan en un mal conocimiento del oficio. El buen maestro, primero y antes de nada, ha de conocer el oficio. Y el oficio, por ejemplo, se manifiesta en la puntualidad. La cantidad de pequeños problemas que se resuelven con la puntualidad. La cantidad de pequeños problemas que se resuelven sabiendo mirar a las personas que tienes delante, a los niños cara a cara. La cantidad de pequeños problemas que se resuelven asumiendo tu papel de autoridad. Claro, la autoridad también tiene mala prensa, pero yo les voy a decir dos cosas. Primero, ¿por qué es necesaria la autoridad de un padre? Pues porque el niño necesita aliados fuertes para combatir los monstruos que hay debajo de la cama. Porque los monstruos están debajo de la cama. Y si resulta que tu padre es tu colega, ¿con quién vas a contar para luchar contra esos monstruos? Y el niño necesita aliados fuertes para combatir sus fracasos y sus dificultades y sus problemas. Claro que necesita ver en el maestro que tiene delante una figura de autoridad, de competencia. Y autoridad, ya saben que viene de autor, es un creador en ese sentido. Primero, por lo tanto, y eso me parece esencial, el control de las microurgencias, o el control de las fugas de energía, el control de todas las fugas de atencionales que pueden existir, que son muchas. Hay centros, yo a veces, miren, cuando me piden, y además me parece un trabajo magnífico, cuando me piden que pues, una evaluación de un centro, comienzo por 3 elementos, y los 3 me parecen clarísimos. Antes de que el director me cuente o al entrevistarte con los profesores cómo entran los niños, cómo salen y cómo están los lavabos. Porque esos 3 elementos, a mí cada vez dudo más de aquellos centros, en general de aquellas instituciones, pero en los centros educativos especialmente, cada vez dudo más de aquellos centros que se definen a sí mismos única y exclusivamente por sus buenas o altas intenciones. Entonces, cuando llega un padre a pedir información, te dicen, aquí están nuestros valores. Me interesan mucho más las evidencias que son capaces de soportar esos valores. Y además creo que en estos momentos en el que, no vamos a entrar en las razones, pero parece clara, primero, que vamos a una autonomía de centros crecientes. Y segundo, que en una sociedad plural como la nuestra, en la que ya no le aceptamos al Estado que nos diga cuál tiene que ser nuestra orientación sexual, ni que nos diga cuáles han de ser nuestras creencias religiosas, ni nuestras convicciones políticas, ni nuestra estructura familiar, ni nuestros gustos a la hora de comer, que vayan creciendo cada vez más las reticencias hacia una enseñanza uniforme. Por lo tanto, por una serie de elementos muy complejos, que serían magníficos, pero no puedo entrar por lo prolijo del tema, vamos hacia una progresiva autonomía. Pero la autonomía, para que sea honesta, ha de estar acompañada de una transparencia clara y absoluta de los resultados. Que tú como padre puedas ir y saber, mira, en esta escuela queremos ser felices. Eso me lo dijeron en una escuela no hace mucho, en una escuela de un barrio de gitanos de Barcelona, que me planteaban esta cuestión y me decían,
aquí queremos educar a los niños para que sean felices. Y yo les planteaba, ¿y no es mucho más honesto abrirles una puerta para salir del barrio? Y después que la puedan tomar, si quieren o no la puedan tomar. Muchas gracias.